Hola, bona tarda a totes i tots. Benvinguts. Disculpeu el retard, hem tingut un problema logístic i ara donem inici ja a aquesta nova edició del seminari web adreçat a administratius. En aquesta ocasió hem proposat poder parlar amb vosaltres de tots aquells aspectes relacionats amb vacunació internacional, que és un aspecte en el que vosaltres també doneu molta informació i heu d'acompanyar a aquelles persones que volen viatjar, preparar tots els aspectes relacionats amb la salut abans del viatge, i per això comptem amb les convidades de privilegi per nosaltres, que són l'equip d'atenció al viatger de Drassanes, de Barcelona. Ens acompanyen la Raisa Morales, la doctora Raisa Morales, que és la responsable del servei, la Susana Ayala, que és també infermera del servei, i la Laura Mesa, que és la referent administrativa també d'aquest servei, que ens intentaran explicar i acompanyar per entendre què és necessari que informem a la ciutadania, què és necessari que la ciutadania sàpiga en tot allò que es refereix als viatges i a la preparació de la salut abans de viatjar, especialment en aquesta època, que és l'època que tothom es desperta a començar a preparar les vacances d'estiu i els desplaçaments, i que segurament és un moment en el què vosaltres us desperten més dubtes a aquest respecte. Doncs sense molts més preàmbuls, ara recordar-vos de manera general el procés que fem sempre. Ara compartirem una presentació on trobareu un codi QR que heu de capturar durant els primers minuts de la sessió, que només estarà disponible a l'inici de la sessió, per poder inscriure-us a la sessió, i a la finalització ja rebreu el certificat directament d'aquí uns dies en el vostre espai de l'SGRH. Perdó, que no m'està fent cas correctament. Espera, disculpa. Perfecte. Doncs, tenint això en compte, també us demano que participeu com sempre feu i que registreu les vostres preguntes en el xat. Ens acompanya la Mar Miguel, que ens anirà recollint totes les preguntes, i al final de l'exposició que elles faran, al final de la sessió, podrem respondre a tot allò que estigui a les nostres mans. Moltíssimes gràcies. ¿La flecha, Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Sí, adelante. Muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer al equipo organizador por permitirnos venir a explicar un poquitín lo que hacemos en nuestro centro, en esta sesión, y agradecer a todos los que están conectados y van a escuchar lo que vamos a explicar. Se nos ha pedido que expliquemos un poquitín lo que hacemos en Drassanes, en el Centro de Atención al Viajero. Y para eso hemos preparado este programa en el que haremos una pequeña introducción a la salud internacional, algunos datos sobre viajes y centros de vacunación, hablar un poquitín de cómo funciona la consulta del viajero y cómo es el acceso a esta consulta. Y finalmente, unas pequeñas conclusiones que nos interesa que se queden en el mensaje, Para hablar de salud internacional... Cambian muy lentamente las diapositivas, ahora ya les ha saltado a él. Cuando nosotros vemos que cambia, a ellos les cambia un poquito más lento. Vale. Para hablar de salud internacional, hay infinidades de definiciones, Según el autor se define de una manera o se define de otra, e incluso hay autores que la equiparan a lo que es la salud global. A mí me gusta esta definición que dice que la salud internacional es un campo interdisciplinario de conocimiento, de investigación y acción que se ocupa de la salud de las poblaciones más allá de sus fronteras.
Y es que la salud internacional está influenciada por muchas disciplinas, ¿no? Nos nutrimos de las estadísticas, nos nutrimos de las enfermedades infecciosas, de servicios como salud pública, ¿no? Que es un pilar fundamental, también de medicina preventiva y, cómo no, de la... Vale, dice que vaya despacito. No, ahora no se cambia, ahora no va. No, 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 no. No se cambia. Ahora, de la medicina del viajero, que es lo que en realidad hacemos en Drasana, ¿no? La medicina del viajero es una especialidad médica que tiene el foco en la prevención, en el tratamiento y en el manejo de las enfermedades y de los problemas de salud que están relacionados con los viajes internacionales. Tiene como objetivo principal la protección de los riesgos durante el viaje, de los riesgos sanitarios durante el viaje, y como objetivo también asegurar que los viajeros puedan disfrutar de un viaje de una manera segura y saludable. Y cuando hablamos de viajero, ¿no? Según la Wikipedia, estamos hablando de una persona que se desplaza de un lugar a otro, que puede ser de una manera temporal o que puede ser de una manera, digamos que privilegiada, escogida como un estilo de vida. Y es que de viajes y de motivos para viajar existen muchos, ¿no? Hay quien viaja por trabajo o por negocio, hay quien puede viajar por aventura y hay quien viaja por motivo religioso. Por ejemplo, tenemos a todos los peregrinos, miles de ellos, cientos de miles que se congregan cada año en Arabia Saudí para hacer la peregrinación a la Meca. Hay quien viaja por motivos sanitarios. Recordemos que desde hace unos años pues está muy de moda el viaje a Turquía para los implantes de pelo o para las cirugías estéticas, ¿no? Porque es un mercado más adquisitivo. Hay quien viaja por estudio, también en la unidad vemos estudiantes que se van, a familia que envían a sus hijos pues a hacer un año de bachillerato en Estados Unidos y otros países. Las organizaciones humanitarias que trabajan en zonas de conflictos o en países de renta baja, ¿no? Y el grueso de los viajeros que vemos, que son las personas que tienen la fortuna de viajar por turismo, por vacaciones, ¿no? Para disfrutar del viaje. Esta es una foto que también me gusta mucho porque esta foto refleja un día de mucha actividad, lo que tenemos encima de nuestras cabezas, ¿no? Lo que es un día de actividad bueno, como se ven los aviones ahí arriba, ¿no? Según una imagen de la BBC. Y es que indudablemente ha cambiado mucho la cosa desde el primer viaje turístico organizado en 1855 por Thomas Cook a los datos actuales. Miramos en esta gráfica, por ejemplo, no tengo ratón para señalar, pero en esta gráfica podemos mirar cómo han evolucionado. Y aquí desde... No me pases, por favor. Aquí. Desde el 2006, cómo han ido en aumento los viajes, ¿no? Hasta ese pico de récord que batimos en el 2019 con 1.400 millones, más de 1.400 millones de viajeros en un año. Y a partir de aquí, un boom, ¿no? Nos estrellamos, ya sabemos todo lo que pasó. Llegó la COVID y con ella pues el cierre de frontera, el confinamiento, la disminución de los viajes. Pero fue una pausa que duró relativamente poco, porque mirad cómo vuelven a subir los viajes. Perdona, es que no ha pasado bien la diapositiva y se ha quedado no la ven. Enganchada. Todavía están viendo la anterior. Vale. No entiendo. Tenemos problemas con las diapos, no sabemos qué pasa exactamente, que no vamos acorde. Yo voy hablando a una velocidad y las diapos parece que van pasando a otra velocidad. Problemas técnicos de los directos. Perdón, disculpa, voy a intentar volver a compartir. Decíamos que el fenómeno de los viajes, pues que es una cosa que va increciendo, ¿no? Que cada vez pues, son más los viajes que se realizan. Vamos a ver si logramos que se vean. Sí, ahora. Pues esta era la gráfica a la que me refería. Vemos el pico ese de los más de 1.400 millones de viajeros en el 2019, cómo bajamos a causa de la COVID, pero fue una pausa en realidad muy breve porque yo creo que hemos subido con más fuerza. Ahora lo que nosotros detectamos en la consulta es que la gente tiene más ganas de viajar. Quizás se viaja de un pelín diferente, pero las ganas están ahí y los viajes siguen en aumento, ¿no? En el 2024, fijaros, ya casi a la par
Lo podemos ver en la figura de la derecha, casi a la par con el récord del 2019, ¿no? Estamos solo a un punto por debajo de los datos del 2019. Me deja cambiar a mí, Marga, a ver si te puedes cambiar. Sí, vamos. Y hablábamos de viajes a nivel mundial, pero si concretamos y nos quedamos en España, por ejemplo, vemos que, pues, que los españoles también viajan, ¿no? España es el segundo país mundialmente, ocupa el segundo lugar de países receptores de viajeros, después de Francia. En España el año pasado unos 94 millones de turistas nos visitaron y a Francia unos 100 millones, perdón. Como país que está en primer lugar, pero es que España no solo es receptor de viajeros, sino que también es emisor de viajeros. Y aunque en un lugar más modesto, cuando hablamos de emisor de viajeros, España se sitúa ya en una posición número 12, pero si lo comparamos con China, que es el primer emisor de viajeros, vemos que es una proporción bastante importante la de España, porque China tiene 1.400 millones de habitantes, en cambio España pues tiene 48, ¿no? España el año pasado realizó, o los españoles o los residentes en España, que es como lo denomina el Instituto Nacional de Estadística en sus encuestas, 184 millones de viajes. O sea que son muchísimos viajes, ¿no? En proporción a la población. Pero de todos estos viajes, no pensemos que todos estos viajes han cruzado frontera, no, no, no. A nosotros nos parece que la consulta pues la tenemos a reventar y que parece que toda España saliera de viaje, pero no es esa la realidad. De esos 184 millones, 88% realizan viajes dentro del territorio nacional y solo un 12% cruza fronteras. Y de ese 12% que cruza frontera, un porcentaje de ellos van sobre todo a países europeos como Francia, Italia, Alemania o Gran Bretaña. Y el restante es el que visita países que para nosotros pueden representar pues, un mayor interés en cuanto a la atención al viajero. Pasamos la siguiente diapo, por favor. Y es que, pues eso que decíamos, el aumento de los viajes es una cosa imparable. De hecho, la Organización Mundial del Turismo prevé que para el 2030 lleguemos a una cifra récord de 1.800 millones de viajeros a nivel mundial. Y una cosa que sí sabemos es que los viajes pues, exponen a los viajeros a cambios físicos, a cambios ambientales, a riesgo de contraer enfermedades infecciosas, que son enfermedades que pueden estar controladas o que pueden ser inexistentes en el entorno habitual donde se desenvuelven las personas. Pero también sabemos que estos riesgos, afortunadamente, se pueden minimizar tomando las precauciones correctas antes, durante y después del viaje, porque no es solo una cosa del momento, ¿eh? Es importante el antes, el durante y el después del viaje. Y que es aquí donde la consulta del viajero juega, o la atención al viajero juega un papel importantísimo. Pasamos a la siguiente, por favor. En España es la Subdirección General de Sanidad Exterior la que se encarga de organizar y de garantizar la prestación sanitaria tanto durante el tránsito internacional como en prevenir las enfermedades o las lesiones en los viajeros. Y por tanto es quien autoriza o tiene el mando en cuanto a la vacunación internacional. Fijaros en el mapa que la cobertura de centros en todo el territorio nacional es muy amplio. Aquí tenemos cifras que en realidad no están actualizadas, dice 101 centros, pero deben ser aproximadamente 130 centros en todo el territorio nacional, de los que 29 están gestionados por Sanidad Exterior y el resto, que serían unos 100 y pico, estarían a cargo de las comunidades autónomas. Pasamos a la siguiente. Y esta es un poco la muestra de la actividad que se realiza en esos centros. Si vemos desde el 2012 cómo ha ido la curva subiendo, vemos que, si recordamos la que mostré anteriormente del aumento de los viajes, tiene un paralelismo con eso, ¿no? El subidón hasta el 2019, el bajón en el 2020 y la vuelta a la subida, la remontada, ¿no? de estos últimos años. Paralelo a ello, la administración de vacunas en los centros de atención al viajero, ¿no? La línea en verde, muy paralela a lo que es la atención. Está registrada desde 2018 y si la vemos aquí, pues es muy paralela a la atención al
al viajero. La siguiente, por favor. ¿Y cómo afrontamos, o sea, y cómo brindamos esa atención a los viajeros? Pues hacemos no hay ningún manual, como se piensa a veces, ¿no? Que buscamos en un librito y nos dice, pues nos vamos a Tailandia, leemos, pues para Tailandia está aconsejada la fiebre tifoidea, la hepatitis A, la rabia. No, eso no existe. O sea, no existe un manual que te diga por país el tipo de vacunas o las vacunas que se tiene que poner el viajero, sino que es una cosa más específica, ¿no? Hay que realizar una evaluación individual del riesgo de cada viajero y en base a ello vienen las recomendaciones de una manera personalizada. Pasamos a la siguiente, por favor. Y para hacer esa evaluación del viaje y del viajero, pues necesitamos basarnos en características tanto del viaje que se va a realizar como de la persona que tenemos delante, como del viajero que lo va a realizar, ¿no? Nos interesa conocer el destino al que viaja la persona, el motivo por el que viaja. No es lo mismo viajar a Tailandia, lo digo porque lo menciono mucho porque está muy de moda, ¿no? Viajar a Tailandia que viajar a Senegal, por ejemplo, las necesidades serán diferentes. El motivo del viaje también es importante, no es lo mismo, va a ser un viaje para visitar a la familia que realizar un viaje turístico, los riesgos van a ser diferentes. La duración del viaje es importante, evidentemente, a mayor duración del viaje el riesgo será mayor. El itinerario que se realiza dentro del país que se va a visitar, las actividades que se vayan a realizar también pueden conllevar a un mayor o un menor riesgo. El tipo de alojamiento en el que se quede la persona, no es lo mismo quedarse en un hotel con todos los servicios que irse a una casa en una zona rural, ¿no? Y en cuanto a las características personales, pues la edad de las personas, ¿no? El riesgo no será el mismo para una persona de edad avanzada, para un niño menor de 5 años, que para un adulto sano de 40 años, ¿no? Los antecedentes patológicos y la medicación que esté tomando nos van a permitir a nosotros valorar si puede o no puede administrarse según qué vacuna o hacer un consejo más acurado, ¿no? En base a sus necesidades. Condiciones especiales como pueden ser el embarazo o una pareja que esté planificando el embarazo, ¿no? Hay zonas geográficas en las que se desaconseja a mujeres en ese estado o a parejas que estén planificando un embarazo realizar el viaje o por lo menos esperar para el embarazo. El estado vacunal previo, por eso es importante el carnet de vacunación, porque no tenemos el registro de todos los vacunados. Pensad que la informatización es buena en Cataluña, pero que no tenemos todo el histórico. Si viene una persona de 55 o 60 años, probablemente no tenga yo su historial de vacuna de la infancia y entonces es importante que sepamos cuáles vacunas se puso, si se las puso y poder mirar las que son de otras comunidades a las que tampoco tenemos acceso, ¿no? Siguiente, por favor. Para hacer esas recomendaciones vamos a hacer uso pues, de 3 grandes apartados, ¿no? Que son los que nos van a dar a nosotros cancha para proteger a ese viajero. El primero y más importante son las vacunas. Pensad que las vacunas son la medida de salud pública más importante después de la potabilización del agua, que es mucho decir. Las vacunas pues, nos libran de muchísimas enfermedades. Pasamos a la siguiente, por favor. Y las vacunas en atención al viajero las vamos a dividir en 3 grandes grupos. Unas que son las vacunas sistemáticas, que son aquellas vacunas que están contempladas en los calendarios de inmunización a lo largo de la vida y que son las vacunas que nos tenemos que ir poniendo, que deberíamos tener puesto todos, ¿no? Las coberturas vacunales en Cataluña son muy buenas en la infancia. Tenemos unas coberturas altísimas. En cambio, en la vida adulta pues nos descuidamos un poquitín más de las vacunas. Nos acordamos del tétano cuando nos hacemos una herida. La vacuna de gripe pues no queremos ponérnosla porque nos han dicho que si nos ponemos la gripe tendremos una gripe peor, bueno, y cosas de ese tipo que van haciendo que la gente se descuide de la vacunación cuando le toca, ¿no? El segundo grupo, entonces lo que hacemos es revisar el calendario y en función de la edad de la persona, pues completar esas vacunas sistemáticas o proponer completar esas vacunas sistemáticas que debería tener de acuerdo a la edad la persona que tengamos en la consulta, ¿no? El segundo grupo de vacunas, aquí estarían ya las vacunas recomendadas y estas vacunas sí que son específicas para los viajes. Son vacunas que normalmente no se utilizan en calendario y que vamos a indicar de acuerdo al riesgo que hayamos valorado anteriormente que tenga la persona para el viaje que va a realizar. Todas estas vacunas, hepatitis A, fiebre tifoidea, dengue, meningitis, encefalitis japonesa,
tétanos, rabia, todo este popurrí de vacuna es con el que jugamos diariamente en las indicaciones de los viajes. El tercer grupo de vacunas son las vacunas obligatorias o las vacunas exigidas. Algunos países pueden exigir vacuna para entrar a su territorio, aunque en el Reglamento Sanitario Internacional solo está contemplada la vacuna de fiebre amarilla como vacuna legalmente obligatoria para entrar en alguna zona, tanto donde la enfermedad es endémica como si el viajero procede de una zona donde sea de riesgo y vaya a otra zona que no lo sea, el país le puede exigir que esté vacunado de fiebre amarilla para que no introduzca la enfermedad en su territorio. O sea, es la única vacuna que legalmente por reglamento sanitario debería exigirse. Este es el carnet que seguro que muchos de vosotros conocéis de vacunación internacional, y aquí es donde se registra la vacuna de fiebre amarilla, que es una vacuna que es preferible ponerla antes de los 60 años y que es una vacuna que una vez puesta, la duración es para toda la vida, la inmunidad es para toda la vida. Pero al margen de la fiebre amarilla y de ese requisito contemplado en el reglamento, existen situaciones especiales que pueden ser de emergencia de salud pública internacional. Todos recordamos que hace poco se nos pedía o se nos exigía la vacuna de COVID para entrar a los países, a los diferentes países, ¿no? Cuando la pandemia, pues es una situación especial de una ESPI que se llama una emergencia de salud pública de importancia internacional, ¿no? Y en esos casos, pues los países son soberanos de exigir requisito de vacunación para entrar a su territorio. Pasó con la COVID, está pasando en este momento con la vacuna de la polio. La polio es una enfermedad que está en un proceso muy avanzado de erradicación y que se exige en países donde, bueno, digamos que se exige en algunos países para entrar o para salir de su territorio. Igual pasa con la meningitis, ¿no? La meningitis es una vacuna que se exige a todos los peregrinos que van a hacer la peregrinación a Arabia Saudí, y para algunas otras zonas también pues es recomendada, pero exigida para Arabia Saudí. Y por último, el último apartado es el que se refiere al uso de medicación para prevenir algunas enfermedades, como es el caso de la malaria. La malaria es una enfermedad grave que está causada por un parásito y que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Y si bien es cierto que hay vacunas para malaria, son vacunas que actualmente no son efectivas para el uso en la prevención de los viajes, sino que se están usando de una manera muy precoz en programas específicos de vacunación en países africanos y solo en población infantil. Estamos todavía a mucha distancia de poder disponer de vacunas para viajeros. Entonces nos basamos en dos medidas para prevenir la malaria. Una son las medidas antimosquito, ¿no? Que juegan un papel importantísimo en la prevención. Y el segundo, pues, es el uso de fármacos que se utilizan como quimioprofilaxis y que se van a adecuar a la zona geográfica. Vemos que todo este popurrí de colores son zonas donde existen casos de malaria, donde la malaria es endémica y donde puede suponer algún riesgo la enfermedad para el viaje que se realice, ¿no? Fármacos específicos que dependiendo pues, del destino y de las características personales de medicación que esté tomando el paciente, de enfermedades que tenga, de la tolerancia a tratamientos anterior, pues se van a dar de una manera muy, muy específica para el tipo de viaje y para el viajero, ¿no? Y bueno, mi parte es esta. Continúa Susana, que os va a explicar la siguiente parte de la consulta de atención al viajero. Gracias. Vale. Bueno, Aquí. No, eso de ahí arriba puedes quitar. Aquí. Vale. Gracias. Pues ahora vamos a continuar con la parte de consejos preventivos, que también son muy importantes, una parte de las vacunas, pues para minimizar y evitar enfermedades relacionadas con el viaje. Y no vamos a entrar tanto, bueno, como ha dicho Rosa, ¿no? Tanto en el detalle sanitario, sino pues, en transmitir la complejidad y la importancia de la consulta previaje, por sus particularidades, el valor que tiene preventivo y pues el papel, ¿no? A nivel administrativo que hace posible que la consulta sea posible, porque es quien hace que el viajero, ¿no? Pues, conozca este servicio y acuda a nosotros. Entonces lo haremos siguiendo, pues como ha dicho Raisa, también las tres etapas que abarca la atención al viajero, que es el antes del viaje, el durante el viaje y después del viaje, que tiene también pues, diferentes objetivos cada etapa. Entonces, el objetivo antes del viaje pues, es identificar riesgos específicos, pues como ha dicho Raisa, pues dependiendo del destino, de la duración del viaje, bueno, de muchas
muchos factores y preparar al viajero adecuadamente. Durante el viaje, pues el foco es prevenir exposiciones y minimizar riesgos en destino. Y después del viaje, el objetivo es detectar precozmente pues, posibles enfermedades adquiridas y facilitar el diagnóstico. Entonces, antes del viaje, pues es muy importante, ¿no? Pues, realizar una consulta previaje. ¿Y cuándo tenemos que realizar esta consulta? Pues tradicionalmente sí que se recomendaba al viajero que acudiera entre 4 y 6 semanas antes del viaje, pues para gestionar pues, segundas o terceras dosis de vacunas que lo requerían, o también pues dependiendo pues, del perfil también del viajero, pues recomendaciones así específicas o tratamientos así pertinentes, pues para poder planificarlo sí que con ese tiempo pues, era suficiente. Y también contar con con el efecto de las vacunas, o sea, su protección máxima pues no se alcanza inmediatamente, sino que es en 10 o 15 días. Entonces, con todo esto sí que se recomendaba pues, entre 4 y 6 semanas. Pero actualmente sí que pues, desde hace 2 años se incorporó una nueva vacuna, que es la vacuna del dengue, que sí que tiene pues, un intervalo mínimo más amplio, que es de 3 meses, porque la pauta completa son 2 dosis. Y esto es lo que marca ahora, lo que determina ahora, pues la antelación con la que un viajero debería acudir a la visita previaje. Entonces, lo ideal sería, si es posible, pues que acudieran entre 13 y 14 semanas antes del viaje, pues que son unos 3 meses. Pues también antes del viaje, importante pues viajar, ¿no? Pues contratar un seguro médico internacional, que esto ya también se recomienda en la consulta, y pues un botiquín básico que también dependerá pues, del perfil del paciente y del viaje, pero que normalmente incluye pues, termómetro, antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos, ¿no? Pues medicación crónica, si es que toma el viajero, medicación específica que quizás haya indicado en la consulta, ¿no? Como decía Reza, pues la profilaxis de malaria, también igual profilaxis de mal de altura, pues repelente, protección solar, gel antiséptico, jabón de manos, un kit de primeros auxilios, preservativos. Bueno, eso es lo que por norma general incluye, ¿no? El botiquín. Durante el viaje, pues aquí el viajero, ¿no? Ya está en destino y pues aquí abordar como principales riesgos y medidas a tomar, que todo esto se trabaja en consulta y que pues antes del viaje ya debería conocer el viajero. Entonces, pues un aspecto clave y que es prácticamente aplicable a cualquier destino es la prevención pues de enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados. Que, bueno, nos basamos muchas veces en una regla sencilla y básica, que es que si no puedes hervirlo, cocinarlo, operarlo por ti mismo, pues mejor no comerlo, y esto pues previene, ¿no? Pues de diarrea del viajero, de enfermedades como la hepatitis A, la fiebre tifoidea, el cólera. Que estas enfermedades tienen vacuna, pero bueno, las vacunas no son tampoco 100% efectivas, y aparte se han descrito como otras 200 enfermedades que se transmiten por agua y alimentos, y que la única vía de evitarlas pues es esto, ¿no? Muy buena higiene de manos, evitar todo lo crudo, que esté todo bien cocinado, agua embotellada, pues de todo esto se advierte al viajero. Otra categoría importante pues, es la prevención pues para evitar enfermedades, ¿no? Transmitidas por vectores, principalmente por mosquitos y garrapatas. Y que entre estas enfermedades pues, está el dengue, está el Zika, chikungunya, ¿no? Pues la malaria también, fiebre amarilla, bueno, encefalitis japonesa y la encefalitis centroeuropea, que se transmite por garrapata. Entonces también sí que algunas enfermedades de estas tienen vacunas. También, ¿no? Pues la profilaxis de malaria que decía Raisa, pero muchas otras pues no. La única vía que hay de evitarlas es evitar al máximo picadas de mosquito, y para ello pues también se da una serie de recomendaciones. Otro riesgo del que... ¿Ay, qué ha pasado? Comparte. Perdón. Otro riesgo del que a veces el viajero no es consciente y no se espera es el que supone, ¿no? Pues el contacto con animales mamíferos en zonas donde la rabia es endémica. Entonces, la rabia es una enfermedad muy grave, es una enfermedad letal si no se actúa a tiempo. Entonces, sobre todo también advertir de esto. Los animales implicados principalmente son pues, perros, gatos, monos, pero sí que cualquier animal mamífero es susceptible. Entonces, evitar cualquier tipo de interacción.
Aparte de esta prevención, también en la consulta se explican las normas post-exposición a la rabia, que esto es en caso de incidente, qué es lo que hay que hacer. Y pues dependiendo del perfil del viajero y del viaje, si se prevé que es un viajero con un mayor riesgo, pues por la duración del viaje, porque no tiene un buen acceso a un sistema sanitario, pues también se valora la indicación de la vacuna antirrábica. Sí que se puede prevacunar de rabia, que eso igualmente no exime que luego necesiten más dosis si ocurre algo, pero esta vacuna requiere de 2 dosis separadas de 7 días y entonces aquí pues también si el viajero no llega a tiempo a la consulta pues no se puede iniciar pauta, entonces es importante también que venga con antelación. Luego otros riesgos también importantes, también poco conocido, la parasitosis, que es un grupo de infecciones que se pueden evitar también muy fácilmente, con evitar baños de agua dulce en determinadas zonas o evitar caminar descalzo o estirarse, ¿no?, directamente la arena también en determinadas zonas, pues se previene pues, de enfermedades como esquistosomiasis, larvamigras, y etc. La altitud también es un factor importante y la exposición solar, ¿no?, y calor, sobre todo también en montaña y también en países donde las temperaturas son mucho más altas que aquí y donde se está prácticamente todo el día visitando y expuesto al sol, pues también requiere en la consulta de atención. La altitud, el mal de altura es un problema que el riesgo se puede adquirir pues eso, a partir de 2.500, 2.800 metros sobre el nivel del mar se está a riesgo de tener mal de altura. Entonces, identificar a ese viajero que puede estar en riesgo, darle recomendaciones de cómo prevenirlo y también, en caso de síntomas, reconocer síntomas y qué hacer. Y la exposición solar, lo que decíamos, los efectos que tiene, que a veces se pasan por alto, ¿no?, porque son como un poco obvios, pero a veces es lo que más se pasa por alto, que tiene, pues que puede provocar quemaduras solares, insolación o deshidratación, pacientes crónicos que cada vez viajan más, además, pues empeorar estas patologías. Las recomendaciones para evitarlo son también muy sencillas. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que el protector solar se tiene que poner como 30 minutos antes que el repelente y pues igual que en cualquier sitio todo demás. Ay, he dejado compartir. ¿Qué te parece? No sé qué tengo que hacer ahora. Vale. Y ahora tienes que ir a buscar el... Ahí. Vale, perfecto, ya está, ¿no? Lo quito de aquí. Sí, perdonad, que le he dado donde no tenía que darle. ¿No? Ahora. ¿Sí? Vale, esto lo minimizo. Vale. Entonces, le he dado, pero no pasa. ¿Esto? Así, vale. Nada, para terminar, también un grupo de afecciones que muchas veces no están relacionados, ¿no?, con zonas tropicales, pero que sí que además son importantes y que pueden afectar significativamente a la salud del viajero, son las enfermedades transmitidas por sangre o fluidos corporales, países, ¿no?, a los que se viaja, que igual la incidencia de VIH, hepatitis C o hepatitis B es mucho más alta que aquí, pues siempre hay que tener cuidado. El jet lag, ¿no?, que es la alteración que ocurre, ¿no?, cuando se viaja a través de diferentes usos horarios, que sobre todo pues, viajes del este al oeste, ¿no?, es cuando más ocurre, puede provocar pues, insomnio, fatiga, irritabilidad, pues, problemas digestivos, pues también dar recomendaciones, ¿no?, de cómo minimizar esto. Pues también en viajes largos, ¿no?, sobre todo pues pueden provocar, ¿no?, formaciones de coágulos, ¿no?, en piernas, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo o que han tenido ya antecedentes previos, identificar a esas personas y darle también, que lo tengan en cuenta y dar una serie de recomendaciones. Y algo que también está cada vez más de moda, que es ¿no?, en países de destino pues sí que alquilar coches, alquilar motos, en países donde igual las normas de circulación no se llevan a cabo como de forma muy regular y muy estricta y las carreteras o el acceso a los sistemas sanitarios pueden ser un poco complicados, pues sí que advertir también de esto a los viajeros porque además los accidentes de tráfico son como la principal causa de muerte entre viajeros internacionales. Entonces, muchas más cosas que se abordan en la consulta, pero que tampoco hemos querido aquí poner, pero básicamente para que veáis lo que implica.
También después del viaje, pues que lo que también decía Raisa, que no solo el viaje termina cuando uno ya está de regreso, sino que hay que estar alerta tiempo después. Aunque se hayan seguido todas las recomendaciones durante el viaje, pues hay enfermedades que tienen un periodo largo de incubación, semanas, meses, y pues eso, día tras la vuelta hay que estar alerta y decirle al viajero, ¿no?, que si aparecen síntomas pues como fiebre, diarrea, ¿no?, lesiones cutáneas o fatiga, acudir siempre a un centro sanitario. Sí que pues tener en cuenta, ¿no?, o sea, informar de que ha tenido un viaje reciente, que es el profesional realmente quien atiende a esa persona, que activamente también debería preguntarlo. Y pues también a nivel administrativo también tener en cuenta esto, ¿no? Y si es una consulta relacionada con viaje, pues así también saber mejor, ¿no?, dónde orientar al paciente, y también evitar retrasos diagnósticos con esto. Bueno, decir también que nuestro servicio postviaje es un servicio gratuito, pero que bueno, de todo esto va a explicarlo mucho mejor Laura, todos los detalles a nivel organizativos. Bueno, yo os voy a explicar el tema de turismo. Vale. El tema más administrativo de atención a consulta al viajero, lo que se le tiene que decir al paciente y tal. Está dividido en vías de acceso, cómo programamos la visita, información útil para el usuario, taxas y precios y algunas incidencias que nos encontramos. Vale. Primera vía de acceso es por teléfono. O sea, tenemos 2 vías de teléfono. Normalmente casi todo se deriva a call center, que el teléfono es el mismo. Y después tenemos el teléfono directo de centro de vacunación, en nuestro caso en Drasanas, que está aquí especificado. Gente que pregunta, que quiere para que no lo han podido dar en call center, le han dado una hora diferente y entonces nosotros cogemos e intentamos programarlo la misma hora, ¿vale? También tenemos por internet la Meva Salud. Aparecen 2 opciones. Es que no tienes el ratolín en la Sí. Ahora, la Meva Salud, ¿vale? Entras en la Meva Salud y en Altra Serveis tenemos la opción de unidad de vacunación internacional. Y ahí te puedes programar, te salen todos los centros de vacunación internacional. ¿Vale? Vale. También tenemos la web de programación de visitas de salud internacional, que dejé un link. Entonces, aquí te salen todos los centros de vacunación que hay. Si es un viaje que requiere de fiebre amarilla, habrá centros que saldrán en gris. No te dejará programarlos, ¿vale? Por ejemplo, en Belviche sí que te deja, en Gornal no te dejará, ¿vale? Hay centros que no deja programar. Y vemos a la derecha en la diapositiva que te sale ya la hora cogida y te indica bastante bien el centro que has escogido y la dirección, ¿vale? También tenemos en Drasanas una vía de acceso, es el correo electrónico, que es actualmente lo más rápido para programar una cita, ¿vale? Normalmente por teléfono está bastante saturado porque tenemos más servicios y entonces lo más rápido es el correo electrónico. Se dice alguna serie de pautas para poder que no se convierta el correo electrónico, acaba convirtiéndose en un WhatsApp, ¿vale? O sea, ahora te pido esto. Entonces, intentamos que lo hagan todo ordenado lo más rápido posible, pongan documentos identificativos de todos los viajeros, si es uno, si son 3, teléfono de contacto por si hay que llamarle para cualquier circunstancia, que nos pongan el país del destino, la data del viaje, tipo de viaje y duración. ¿Por qué? Porque son unos datos muy importantes que interfieren luego en la programación de las visitas. Según la agenda que tengamos, podemos programar en un sitio o en otro en función de la información facilitada por el viajero. Como última vía de acceso tenemos presencialmente, que vienen en admisiones, que vengan identificados, o sea, hay personas que viene una persona y coge para 6. Una foto en el móvil de los documentos identificativos también nos vale, pero sobre todo porque si no evitamos duplicados, que realmente no nos traen los documentos, acaban duplicándose los pacientes, después en vacunación, en consulta, no los encuentran ni la fiebre amarilla u otro tipo de vacunas porque realmente había venido y se había identificado de otra manera y bueno, ya sabéis. Tenemos también, por otra parte, 061, Salud Respond, que es donde derivamos cuando queremos que el paciente nos pregunta ¿qué vacunas hacen falta? Como somos administrativos, lo podemos saber por interés personal, pero realmente no podemos contestar esta pregunta, con lo cual los derivamos a
al 061, que es información vía telefónica del riesgo de los viajes y puntualmente la accesibilidad de las diferentes unidades de atención al viajero. ¿Vale? Vamos a la chichilla ahí. ¿Cómo programar una visita? En Drasanas, en principio, puede acceder cualquier usuario, tenga tarjeta sanitaria o sin tarjeta sanitaria. Siempre viene identificado, DNI, NIE, pasaporte, pero pueden acceder aunque no tengan tarjeta sanitaria. ¿Vale? Se recomienda pedir cita mínimo 3 meses antes del viaje. ¿Por qué? Como dijo Susana, la vacuna del dengue a lo mejor la segunda dosis a los 3 meses. Entonces, claro, hay gente que si viene un mes antes, la segunda dosis no le va a dar tiempo, con lo cual no se la van a poner la primera. Entonces hay que tener en cuenta también, en la temporada alta, la lista de espera suele ser de 2 a 3 meses. Ahora en mayo estamos dando para final de julio ya, para una primera visita de atención al viajero. Con lo cual, cuenta que en 2 semanas estaremos dando ya para final de agosto. Hay que informarle sobre todo de 2 a 3 meses antes de viajar, mínimo 3 meses. Cuando se pide la cita, para programar la cita, hay que aportar toda la información médica que se considere de interés. Es muy importante. Y sobre todo, carnet de vacunación. Porque como dijo Reis antes, tienes que traer el carnet de vacunación. Nosotros tenemos un registro en el ordenador de fiebres amarillas, pero es a partir del 2014. Pacientes que se hayan vacunado antes, no les aparece el registro de fiebre amarilla. Si no nos trae un carnet de vacunas, le volverán a poner la vacuna porque realmente no consta en ningún sitio que tenga esta vacuna. Entonces, por eso es tan importante que traigan el carnet de vacunación. Otro dato importante a tener en cuenta es el registro correcto de las datas del paciente, porque como comenté antes, a veces se duplican. Te vienen, te dicen, en Drasanas tenemos bastante personal extranjero que vienen de pacientes, entonces, claro, los apellidos a veces son difíciles de captar si no te traen un documento, ¿vale? Y es importante sobre todo comprobar teléfono del paciente, modificar datos y mail. Finalizada la visita y la administrar las vacunas, el paciente tendrá que abonar el precio del servicio. Aquí os muestro, en Cataluña actualmente se dispone de 13 centros autorizados para administrar la vacuna de la fiebre amarilla. Como os comentaba antes, no todos los centros, por ejemplo, Vilanova del Camí no está autorizado, Hospitalet tampoco, Olot tampoco, Manresa tampoco y en Vilanova tampoco están autorizados para la fiebre amarilla, con lo cual pacientes que piden una cita y se requiere obligatoriamente la fiebre amarilla, en estos centros no podrán acudir. ¿Vale? Pasamos rápidamente a la parte de las taxas y los precios públicos. La visita del Consejo al Viajero está contemplada en la cartera de servicios de ICS como una actividad de pago. ¿Vale? Hay que remarcar que la mayoría de vacunas sí que son financiadas. El Instituto Catalán de la Salud aplica los precios de las vacunas en atención al viajero y consejo al viajero, las tasas y los precios públicos de la orden de SBT 2020 ¿vale? La vacunación por reglamento sanitario, como la fiebre amarilla, meningitis, encefalitis, que son las que tienen taxa, meditan una taxa que gestiona el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? En el caso de los menores de 15 años es un servicio gratuito. No pagan la visita de consejo al viajero. Solo pagarán la taxa de la vacuna que le pongan. Fiebre amarilla, meningitis, encefalitis, que actualmente la taxa es de 19,46. Hay otros centros de vacunas adscritos al Departamento de Salud que aplican tarifas diferentes a las del Instituto Catalán de la Salud, pero son diferentes a nosotros. En cuanto a la facturación, se registra según el sistema de facturación de cada centro, el CAP administrativo, SAP económico. Aquí tenéis un ejemplo de las tasas y precios públicos. La visita de consejo al viajero son 60 euros. Nos pone visita urgente 140 euros y el importe de la taxa en 2025 son 19,46. Normalmente en Drasanas el pago se realiza al finalizar la visita y se realizan admisiones. Se puede pagar en TPV, con tarjeta, con el móvil o en efectivo. Y se entrega una factura detallada y un recibo de pago. ¿Vale? Entonces ahora vamos a pasar un poquito, he explicado así un poquito breve y rápido, a las incidencias que nos encontramos. La primera de las incidencias que nos encontramos son errores de programación. Grupo de familias o grupo de personas que van a hacer un viaje y a lo mejor son 5 y solo hay 3 programados o son 3 y solo hay 1 programado. ¿Vale? En este caso, excepcionalmente, cuando ya los tenemos todos allí en Drasanas, intentamos hablar con el equipo sanitario. Claro, están saturados ellos, también hay que decirlo, con lo cual les molestamos un poco y le intentamos a ver si pueden forzar la visita ya que están, pero a veces por tiempos no se puede
y entonces tenemos que agendar una nueva visita al primer día disponible. Por eso es súper importante recalcar que cada paciente es una cita, cada viajero es una cita, tenga 30, 40, 6 meses, 2 meses, bebé de 1 mes, todos, cada paciente es una cita, ¿vale? También, por otra parte, informarle al paciente que no coja varias citas. ¿Qué pasa? Que temporada alta, verano, el paciente no encuentra, pide cita en un sitio, después coge cita en otro lado, le llama y a lo mejor le dan cita en otro sitio antes. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de citas no se anulan. Al no anularse, se quedan pendientes y no puede nadie aprovecharlas. Entonces, siempre recalcamos que si ya ha acudido a una cita, que cancelen la cita lo más pronto posible. Así aprovecharemos el tiempo y organizamos mejor y reducimos la lista de espera. Informar sobre todo al paciente, porque produce muchos malos entendidos en cualquier sitio, que el servicio de consejo al viajero tiene un coste económico. O sea, tiene un coste económico, se paga. No se paga todo lo que se debería pagar, pero se paga la visita y las taxas de las vacunas. Y recalcar, como he dicho antes, cada viaje es una nueva visita y un nuevo pago. Si yo me voy en mayo a India y en septiembre me voy a África, es una nueva visita, es un nuevo pago. Lo único que recomendamos es llamar al 061 para ver si esas vacunas que ya se hicieron en el viaje anterior son válidas o no. Y sobre todo decir que no disponemos de servicio de urgencias en Drasanas. Viene mucha gente que le han derivado de urgencias y no disponemos de servicio de urgencias. Y nada, conclusiones para Raisa. Bueno, pues hemos intentado daros una visión, ¿no?, de todo el trabajo conjunto que hacemos en la unidad. Y como mensajes finales, así nos gustaría que recordasen que las vacunas y las recomendaciones sanitarias son una medida esencial para prevenir las enfermedades que están relacionadas con los viajes, que la consulta del previaje es un pilar fundamental para preservar la salud del viajero y que esta atención se tiene que entender como un proceso integral que incluye medidas preventivas durante el viaje y un seguimiento después del viaje, por todo lo que se explicaba anteriormente. Planificaran con antelación o con suficiente antelación el viaje que se va a realizar nos permite abordar los riesgos potenciales que se puedan tener durante el viaje y prevenir los imprevistos, y que una correcta programación y una gestión administrativa garantiza la accesibilidad al servicio, la eficacia de la atención sanitaria y, por tanto, aumenta la seguridad durante el viaje. Que la colaboración, esto es un trabajo de equipo, todo el trabajo que se realiza es un trabajo de equipo y que si funciona mal un lado, pues funcionará mal el siguiente. Por tanto, la colaboración entre el personal administrativo y el personal sanitario es fundamental para garantizar ese buen funcionamiento y que el circuito asistencial funcione de una manera correcta. Eso es lo que nos interesaría que recordasen, ¿no? Y bueno, ahora estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclarando que queráis hacer. Bueno, estas son las fuentes que hemos consultado y nada, más fotos del centro, nuestra dirección y muchas gracias por la atención. Perfecte, doncs moltes gràcies. Espera. Perdó, és que se'ns ha tancat el micròfon sense voler. Deia que moltes gràcies a les tres per les explicacions molt clarificadores. Jo crec que moltes de les coses que hem dit, a més, els professionals feien algun tipus de pregunta inclús a títol personal, perquè quan s'ha de posar la protecció solar i el repel·lent, abans, després o... Bueno, s'han respost aquí entre ells, alguns, però hi havia més preguntes. Recordar-vos, perquè alguns sí que ens esteu demanant si podreu tenir disposició d'aquesta informació. Recordeu que sempre després, quan acabem amb les preguntes, us ensenyaré. Tant la gravació de la sessió com la presentació que elles han preparat quedarà penjada en l'espai de la intranet perquè la pugueu reconsultar més endavant. Doncs ara la Mar, si ens resumeixes una mica les visites. La primera pregunta comenta des del centre de trucades per poder programar una vacuna internacional a nivell de vacuna del dengue, si poden tenir
en compte a un llistat per poder programar més correctament. En temps. No. Ahí es importante tener en cuenta lo que dijimos, o sea, no sabemos a quién le vamos a indicar dengue. Cuando estamos dando cita, no sabemos el tipo de vacuna que necesita esa persona. Previo a eso hay que hacer toda una valoración, que es lo que se hace en consulta. Entonces yo creo que lo que se debe tener muy claro es informar a la persona que hay vacunas, que tienen una pauta de vacunación que es muy amplia y que se debe cumplir antes del viaje, por tanto, dar la hora lo más temprano posible, ¿no? Yo creo que, pero dar información de tipo de vacuna en la programación no es. Aunque diga que es para el dengue, es el primer día que está disponible. Si no le va a dar tiempo, lo que le recomendamos es mira en otro centro, llama a otro centro a ver si puedes conseguir cita antes. Pero es que no es pero no sabes. quien dice la cita que se tiene que poner. La vacuna no valoramos en la consulta. Perfecto, muchas gracias. També pregunten que si es proporciona informació del cost de la visita de la vacuna a l'hora de quan es programa via La meva salut o quan truquen telefònicament. Quan truquen telefònicament, sí, perquè està el call center que informa, nosaltres també, i a la pàgina web de programació, a baix, n'hi ha una normativa i preus. Perfecte. Sí que ho posa, sí. També m'imagino que en el Power demanen el correu electrònic, sí, està posat. tal com has comentat. Sí, està posat el correu electrònic. Si volen, dic ara, però Igual està podemos... posat. Sí, millor el correu electrònic. El correu electrònic està posat. Sí. No, perdón, como es un vídeo, igual lo hemos pasado muy rápido, que digo, si se puede, si queréis compartirlo. A compartirlo para echarlo para atrás. Esta es una de las... Un segon. Espera, que lo... Mira, Espera, que és per mi compartim pantalla. bueno, estaba... Se puede quedar eso de fondo, si no. Sí. Es la anterior. Es... Aquí està el correu electrònic, l'horari d'atenció i la direcció. El tenim aquí. De totes maneres, perdoneu, recordo que, com ha explicat molt bé la Laura abans, a part del centre de drassanes, vull dir, perquè no N'hi ha dieu, altres hi ha altres centres, per favor, perquè no, Sí, por eso no els hi col·lapseu el servei amb ells. ja ho vaig dir. Ha ensenyat abans la relació de tots els centres i Hi ha programació de visites, surten. Tots els centres Exacte. que hi ha de vacunació estan posats. I La meva salut igual. Exacte. Vull dir que aquesta és la via d'accés que tenen ells com a centre de drassanes. Perfecte, gràcies. La següent pregunta és si la persona té més de 60 anys, se li administra la febre groga igual? Se tiene que valorar. Volvemos a lo mismo. La vacuna se indicará en función del riesgo que tenga la persona, dependiendo pues, de patología que tenga, de la necesidad o del riesgo en el lugar donde vaya a viajar. Bueno, se valoran muchas cosas. Es que tiene que valorar. Quan un pacient regressa, quan ve d'un viatge i té algun tipus de símptoma, n'hi ha algun lloc on es pot dirigir o primer s'ha de dirigir al CAP? Madre sana. Sí, bueno, si está relacionado con el viaje, Con es el cierto viaje. que puede venir directamente. Sí, si está relacionado con el viaje, es preferible que vayan a un centro especializado Sí. como el nuestro, por ejemplo. Sí, Si viene con síntomas, ya puede ir de manera directa como una urgencia. sin cita previa ni nada. Pregunten també si es programen una família de 5 persones, si els hi factura a les 5 persones. És per persona. La facturació és per persona. Perdona una pregunta con esto de 5 personas. Sobre todo también decirles que lleguen a la primera hora que está citada la persona. Esto también... Sí, clar, si potser es programen a les 9, 9:15, 9:40 i arriba fins a les 10:30, han de venir a les 9. Però igualment, els nens menors de 15 anys no pagaran. Pagaran només els majors de 15. Però paga per persona. Si un nen de 3 mesos no paga, però un nen de 15 pagarà. Si té 3, pagarà. Moltes gràcies. I pregunten si podeu recordar a nivell així ràpid les vies d'accés de la programació. Sí, és per telèfon. Per telèfon, call center o al nostre telèfon. Per programació per internet, que és La meva salut, o la pàgina web de la programació de visites, correu electrònic i presencialment. N'hi ha 4 vies d'entrada. Perfecte, gràcies. També fan una pregunta en què si els centres que no disposen de febre groga i no vacunen, disposen de les altres vacunes. Sí. Tenen el dubte. Sí, clar, inclús jo recomano, a vegades
pacients que truquen que tengo la fiebre amarilla, ens mostra el carnet. Llavors, si vas a un país que no requereix, però en principi sempre pot anar a qualsevol altre centre, sempre y cuando ya tingui posada la fiebre groga. Y si al final la necesita, pues estos centros ya derivarán a otros centros con fiebre amarilla. No, jo tenia una pregunta. Mira, he aprofitat que ja no en el consell que feu abans del viatge, sinó quan hi ha algú que ha anat de viatge i, com explicava abans la Laura, no, comença a presentar uns símptomes en aquest període de fins a un mes després de tornar del viatge, l'atenció es fa en l'equip d'atenció primària o es fa en el vostre servei? Es nuestro servicio, sí, es lo que decía. Però arriben al vostre servei a través de l'equip d'atenció primària? A veces sí, a vegades no, perquè ja han vingut a vacunar-se o li han dit. I llavors el pacient accedeix directament. Sí. O sea, cuando creen que igual no está relacionado con el viaje, sí que van al CAP y entonces ya ellos nos derivan a nosotros, sí. Referent al tema de la malària, pregunten, ¿es recepta al Centro de Vacunación Internacional o en el seu equip d'atenció? No, en el Centro de Vacunación Internacional, cuando le atendemos ya le hacemos la receta directamente de todos los medicamentos que están financiados y de los que no. Incluso hay medicación que la proporcionamos en el centro porque viene como medicación extranjera y no se puede adquirir fuera del centro. No, la gent està donant les gràcies perquè és un seminari superprofitós i estàvem fent preguntes i ara per ara en si no hi ha cap pregunta més. Jo, si em deixeu, ara el que faré és compartir, perquè sí que esteu preguntant alguns en quina intranet està, on podeu trobar. El Bibotic està finançat? Doncs no. Sí que está financiado el Bibotic, pero que además es una vacuna de las que disponemos en el centro, que no necesita receta. En qualsevol cas, jo crec que el missatge en què ens hauríem de quedar és que la valoració tant de la prescripció o de l'administració de vacunes és una indicació molt personalitzada de cada fer l'equip, que nosaltres com a administratius hem de tenir aquesta informació per poder orientar aquelles persones que ens demanen informació i adreçar-los amb els temps suficients, però doncs això que estàvem comentant, perquè les vacunes es puguin administrar en temps i forma, puguin tenir l'efecte abans de poder fer el viatge. I entrar en aquests detalls de prescripció i tal, jo no entraria perquè, a més, els casos poden ser molt variats, les contraindicacions també molt variades i potser podem tenir alguna... Sí, sobretot també ara es repetien més de la família de 5, si es... Factura als 6. Factura per persona, per viatger. I vacuna. Sí. Sí. Això torno a... Jo recupero perquè la Laura ho ha explicat, però en principi això és un servei que com a Institut Català de la Salut es presta, però que no forma part de la cartera de serveis pública. És a dir, tenim els millors professionals i per això tothom vol venir als nostres serveis, però podrien anar a qualsevol altre servei públic o privat a obtenir aquesta atenció o aquest assessorament. Venen als nostres i, per tant, per això és un element facturable. Excepte, com ha explicat molt bé abans la Laura, en el cas dels menors, que en aquest cas, els menors de 14, l'única cosa que s'ha de cobrar és la taxa, que és un impost, i això no és eximible, encara que volguéssim tenir una política de no facturar. Les taxes sempre s'han de facturar perquè és un impost, per entendre'ns. Però en qualsevol cas, això jo ho dic pels debats que ja m'estic imaginant. Qui es planteja un viatge fa el seu anàlisi, el seu pressupost del viatge i diu, què em costarà el bitllet d'avió, què em costarà llogar un cotxe, què em costarà l'assegurança del viatge? Doncs què em costarà preparar-me la salut per viatjar. No obstante, Mario, es un servicio que no está financiado por la Seguridad Social, pero en la mayoría de él sí que lo está en realidad, porque las vacunas son gratuitas. Lo que supone vacunarse en un país europeo como Francia, Inglaterra o Alemania es que no tiene, comparación ninguna con lo que nos cuesta vacunarnos. Sí, eso es un privilegio. Es un privilegio disponer de todas las vacunas y pagar solo taxa por algunas vacunas específicas y pagar
60 euros por una consulta que podía haber sido una factura de 300 o 400 euros por viajero. Absolutament d'acord. I inclús tota l'atenció posterior és gratuïta. És a dir, quan hi ha un problema de salut vinculat a això, O si requereix una segona dosi d'una vacuna, ja no es paga res més. tot això ja queda inclòs. Ho dic també per si hi ha alguna informació que algun ciutadà vol més aclariment. Hi ha una última pregunta. En el cas que si surti un viatge i vinguin una setmana abans, què passa? Esperar el que es pugui. Depèn, ¿no? Bueno, va a depender, la protección que va a tener va a depender de las vacunas que requiera. Va a depender de la vacuna que requiera y entonces lo que hacemos pues es explicar esa realidad al paciente. Mira, te estamos poniendo esta vacuna, pero probablemente la protección durante los primeros días de tu estancia allí no va a ser la correcta. Tienes que seguir pues estos consejos. Intentamos minimizar también a través de los consejos el riesgo que va a tener. En qualsevol cas, el que nosaltres també podem col·laborar amb això és en demanar a les persones que puguin planificar-ho amb la màxima antelació possible. Inclús això, les vacunes tenen una cobertura de molt de temps. No necessito administrar-me-la una setmana abans o 15 dies abans. Si me l'administro 3 mesos abans, segurament encara tindré cobertura. És a dir, si m'estic vacunant al febrer, podré viatjar amb tota probabilitat a l'estiu. És a dir, que tot el que tingui a veure amb planificació jo crec que millora tant pels pacients com també pels serveis que podran atendre amb menys col·lapse aquestes demandes. Explicar-vos on trobareu tota la informació. Aquesta és la intranet de l'ICS, la que és comuna. Si aneu a l'apartat de suport a l'activitat i baixeu, a la banda esquerra trobareu l'apartat d'atenció a la ciutadania i al final d'aquest apartat hi ha un de seminaris web on estan penjats tots, aquí veieu, està anunciat el seminari d'avui i està penjada la informació del darrer seminari, tant la gravació de la sessió com la presentació en PDF. Algú preguntava també si es pot imprimir. Doncs si és un PDF, vosaltres el podeu baixar i el podreu imprimir si necessiteu tenir alguna informació més a mà en relació amb aquest seminari. I res, donar-vos un cop més les gràcies. Jo crec que ha estat molt il·lustratiu, molt didàctic, a més. Hem aprendido i ens ha servit molt. A la resta, recordar-vos que en aquesta edició d'aquest curs de seminaris només ens queda un darrer seminari, que serà el proper mes de juny, el dia 19 de juny, i explicarem el procediment de reclamacions que s'ha actualitzat i té alguns canvis i les companyes que han estat impulsant aquest nou procediment ens explicaran les novetats. Així que us espero a tots i a totes el dia 19 de juny. Moltíssimes gràcies.